¿Cómo están mis queridos estudiantes? Primeramente, darles la gran bienvenida a este año escolar 2021. Seguramente nos vamos a divertir resolviendo diferentes retos, justamente para desarrollar sus competencias en cada uno de ustedes y sean pues ustedes los actores que cambien nuestro querido país. Empezaremos entonces con la evaluación diagnóstica. El propósito de la evaluación diagnóstica es determinar en cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes, el logro del desarrollo de competencias del área ciencia y tecnología respecto al estándar de aprendizaje del sexto grado de primaria. Entonces los estudiantes demostrarán la competencia de indagación y explicación argumentada en base a un experimento y lectura de información sobre los factores que hacen oscurecer a los alimentos cortados o pelados y propondrán una alternativa para no desperdiciar los alimentos por esta razón. Les planteamos entonces la situación significativa, mis queridos estudiantes. Léanlo 2-3 veces hasta tener clara. Veamos, ¿qué dice? Hoy en día, debido a los problemas de la pandemia, las personas salimos menos tiempo para hacer las compras de víveres, pero compramos en mayor cantidad, de modo que en algunos casos nos quedan alimentos frescos sin comer. Incluso, a veces cogemos una palta o un plátano, comemos una parte y dejamos el resto para consumirlo en otro momento. Sin embargo, cuando regresamos, encontramos que aquel alimento tiene una apariencia poco agradable. Este hecho seguro que también ha sucedido en tu familia y en tu comunidad. Y seguro les habrá generado preocupación la cantidad de alimentos que empiezan a oscurecerse y se terminan botando en los hogares. Frente a esta situación, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ante esto? Como miembro de tu comunidad, te animamos a elaborar un afiche donde les comuniques tus resultados. ¿Qué hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez cortados o pelados? ¿Qué se puede hacer para retardar la presencia de zonas oscuras que conllevan a desechar los alimentos? ¿Cómo podemos medir el oscurecimiento? Silvana, una estudiante de secundaria, ha escuchado que si añade unas gotas de limón a la zona expuesta del alimento, va a retardar el proceso de oscurecimiento. Pero, ¿cómo podemos indagar científicamente si esto es cierto? Entonces, a continuación, tienen que formular las preguntas de nuestra investigación. O sea, lo que hay que hacer es realizar una investigación. Por lo tanto, de esa situación significativa sacamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los alimentos presentan zonas oscuras una vez que están cortados o pelados? Otra pregunta podría ser, ¿qué se puede hacer para retardar la presencia de zonas oscuras en los alimentos? Y así, ustedes pueden probar en sacar más preguntas. Luego, mis queridos estudiantes, aquí están los retos. Estos retos tienen que resolverlo para justamente tener una buena evaluación de sus competencias. Veamos estos retos. Primer reto, realizar la indagación y experimentación mediante el método científico para responder las preguntas de la situación significativa. Luego elaborarán un informe de indagación con las evidencias de la experimentación. Claro está, mis queridos estudiantes, hay que hacer la experimentación, hay una experimentación y luego, ¿no?, anotar todo lo que se hace en esa experimentación y presentar un informe de indagación. Ese es el reto, ¿no? Hay que presentar un informe de indagación.
con todo lo que han hecho la experimentación. El segundo reto, responder un cuestionario argumentando sus respuestas con uso de conocimientos científicos que aprendió de la información indagada. Entonces, cuiden para tener una buena evaluación, argumentar su opinión, esté sustentado a los conocimientos científicos que han descubierto en las lecturas y también durante la experimentación. Todo lo que han aprendido en estos momentos de la experimentación y la lectura de información que encuentren, tienen que usarlo para argumentar, para dar sus respuestas a las preguntas de ese cuestionario. Bien, el tercer reto, veamos, realizar un afiche para compartir tus conocimientos científicos encontrados en la indagación. Entonces, lo que tienen que hacer es elaborar un afiche para poder comunicar a la comunidad cómo puede preservar sus alimentos, ¿no es cierto? Y normalmente dando a conocer lo que se ha encontrado, por qué se oscurece rápido los alimentos. Entonces, ¿cómo puede hacer la comunidad para no botar esos alimentos? Hay que hacer ese afiche. Aquí les presentamos, mis queridos estudiantes, esta lista de cotejos que se les va a evaluar. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es leer y ver qué les van a evaluar. A ver, veamos, ¿cuál parte es lo más importante? Lean todo y centralicen lo que dice aquí, descripción de la evaluación. Dice bien claro, ¿incluye solo un aspecto a ser investigado como variable independiente? ¿Sí? No, les va a poner. Entonces ustedes tienen que incluir un aspecto a investigar y tienen que determinar cuál es la variable independiente. ¿Identifique la variable dependiente a ser medida? Sí, no. Entonces tienen que identificar claramente cuál es la variable dependiente. Entonces aquí identifique independiente y aquí la dependiente. Establece una relación de causalidad entre las variables dependientes e independientes. Aquí le está evaluando la formulación de la hipótesis. La hipótesis es causa-efecto, ¿no? Si sucede esto, entonces va a suceder aquello. Ese es causa-efecto. Entonces la formulación de la hipótesis le están evaluando. Hay que hacerlo bien. Si incluye un grupo experimental y uno de control, tienen en su informe, tienen que con evidencias presentar, ¿no?, su experimento, lo que están haciendo el experimento. A ver, uno de ellos debe ser el grupo experimental y el otro debe ser grupo de control. O sea, seguramente que hay dos productos. Veamos si incluye instrucciones claras, cómo se van a realizar las mediciones de la variable dependiente. Este es el procedimiento, cómo vas a hacer la medición, ¿no? Vas a usar reloj, vas a usar centímetro, ¿con qué vas a medir la variable dependiente? Los datos de las mediciones se recogen con un organizador visual, por ejemplo, en una tabla. Entonces, esos datos que has medido de la variable dependiente, lo has hecho en una tabla o en otro esquema. Eso es lo que te van a evaluar, ¿sí? No. Se toma cuenta el error en las mediciones, por ejemplo, se realiza varias mediciones, o sea, has hecho 2, 3 veces tu experimento. Eso es lo que te van a ver, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que conozcas estos criterios de evaluación, porque si todo es sí, estarías aprobando o teniendo logros exitosos en tu evaluación diagnóstica. Continuemos. ¿Qué más te damos? Te damos esta rúbrica de evaluación para que también lo leas. Por ejemplo, con respecto a las variables, con respecto al desarrollo de la hipótesis, con respecto a la recolección de datos, con respecto a la conclusión y resumen, ¿no? Por ejemplo, voy a leer de la conclusión y resumen, un ejemplo, ¿no? Si aquí esta etapa amarillita es de si estás en inicio. Si el profesor marca que estás ahí, quiere decir que estás en inicio. En el segundo casillero estás en proceso. Si estás en el celeste, estás en logro. Y si llegas al verde, es logro destacado. ¡Felicitaciones! Ojalá que todos estén en logro destacado. Entonces, como ejemplo voy a leer. Ustedes tienen que leerlo para que traten de estar en este casillero del
esta columna del color verde y en todos los aspectos que se le está evaluando. Esperemos, mira, por ejemplo, conclusión, resumen. El estudiante proporcionó una conclusión detallada, ¿no? Claramente basada en los datos y relacionados a recomendaciones de investigaciones previas a la hipótesis. O sea, tu investigación has hecho bien y ahora has hecho buenas conclusiones claras usando tus conocimientos científicos que has puesto en manifiesto. Logro destacado. Pero si tú solo la conclusión fue obvia o detalles importantes fueron pasados por alto, una conclusión medias que no anima nada, estarás pues en inicio, prácticamente en inicio. Entonces aquí ya nos preocupa, ¿no? No estás desarrollando bien tus competencias. Entonces se te está dando esta rúbrica para que lo tengas presente, lo leas, lo analices y trata de estar siempre en logro destacado, en esta columna de logro destacado. También puede estar logro, ¿no? Si estás en logro también está muy bien, pero regular sería estar en proceso y muy triste sería salir en inicio. Bueno, se les da para que sepan lo que se les está evaluando, mi querido estudiante. Bien, ahora pasemos a la lectura. Esta lectura tienes que leerlo 5 o 6 veces y trata de entenderlo porque es la base científica o la base teórica, la información teórica que te va a orientar, a expresarte, a dar tus conclusiones, a explicar tu experimento, ¿ya? Entonces hay que leerlo, y si puedes buscar otras fuentes de lectura parecidos a estos, mejor. Entre más leas, eres más inteligente, ya que estás en la edad de la esponja, todo lo aprendes, ¿no? Puedes llegar a ser más inteligente que tu profesor. Mira, tiene la oportunidad, léelo. Entonces es para que lo leas. Aquí esta parte solo lees y relees hasta entender bien. Pasemos, ¿qué más tienes, mi querido estudiante? Ahora miren, te estamos alcanzando cómo debes hacer tu experimentación, tu experimento. A ver, veamos, esto sí te lo explico, porque necesitas saber. Una vez que ya tienes conocimientos teóricos, ahora hay que ponerlos en práctica, experimentarlo, a ver, comprobarlo, esos conocimientos que tienes, esa sabiduría, a ver, eso es lo que te estamos evaluando. Veamos, primero vas a seleccionar el alimento, es decir, un alimento a experimentar, que puede ser una manzana, que puede ser un plátano, que puede ser una palta. Tú escoge el alimento que tengas, ¿no? Y luego consigue los materiales necesarios, como por ejemplo una bandeja, se necesita un cuchillo, un reloj y un limón. Es lo mínimo. De repente, ¿no?, necesitas algo más, ya tienes que anotar todo lo que consiste. Te recomiendo que comiences a anotar, ¿no?, que el alimento que has conseguido, si es posible, hazle un pequeño estudio al alimento, a la manzana o a la palta, es así, tal, sus características. Tú investiga. Luego ya tienes el alimento. Entonces vas a seguir estos pasos para hacer tu experimentación, ¿no? Sigue los pasos, dice. Primero, corta el alimento seleccionando por la mitad, o sea, en 2 partes iguales lo partes. Entonces, si es una manzana, en la mitad, ya está partido en 2. Entonces tienes el mismo producto partido en 2. Eso es lo primero que tienes que hacer. Dice ahora, a uno de ellos cubre el espacio cortado con jugo de limón. Entonces, con el limoncito le sacas el juguito y le cubres a la mitad del producto donde ha sido cortado, ¿no?, donde está cortado. Si es una manzana, justamente donde has cortado la mitad, cúbrelo todo con jugo de limón. A uno, el otro no. Ahí ya te están explicando. Luego, de 30 minutos observa y anota lo que sucede. Entonces, cada uno está en un platito. Nada más, vas a observar. Después de media hora o 30 minutos, vas y los miras y comienzas a anotar. El que está con limón, ¿qué le ha sucedido? El que está sin limón, ¿qué le ha sucedido? Trata de ser muy minucioso en tus anotas.
Ya trata de mirar bien qué ha sucedido. Anota esos datos, son muy importantes en tu investigación. Entonces tú sabes que el científico anota minuciosamente. A continuación, anota cada 30 minutos 8 veces. Entonces, después, vuelta, dejas 30 minutos, a los 30 minutos regresas otra vuelta y haces lo mismo, sigues anotando. De ahí te vas, vuelta, regresas a los 30 minutos. ¿Cuántas veces? 8 veces. De tal manera tu experimento va a durar 4 horas. Los científicos así trabajamos. Entonces, en estos momentos somos científicos y estamos haciendo una experimentación. Luego, interpreta tus resultados. Una vez que ya tienes los resultados, interprétalos. ¿Qué ha sucedido? De acuerdo a lo que has leído también. Ya tienes conocimientos, ya puedes interpretar. Eso es lo que te van a evaluar. Todo lo que estás haciendo te van a evaluar. Sácale fotos a los experimentos que estás haciendo. Sácale una foto a los 30 minutos. De repente, a las 2 horas, sácale foto. ¿Qué ha pasado? A cada uno de los productos, ¿no? Entonces, esos son los pasos de tu experimentación, mi querido científico. Continuemos, a ver, ¿qué más se te da? Luego, tienes que elaborar tu informe de indagación con la experimentación que has hecho. Ahora, hay que plasmar para que nos evalúen. Esta es la evidencia para que te evalúen. Entonces, hay que hacer lo mejor posible. Vamos a ver. Primero ponle un título a tu investigación. ¿Ya? Un título. Luego, número 1, la problematización o preguntas de indagación. Aquí le pones pues las preguntas, ¿te acuerdas? Que te han sugerido ya, y además se te ha dicho que saques de la situación significativa algunas preguntas más. Esas preguntas le pones, nada más, le escribes las preguntas aquí, ¿no? En el 1. Todas las preguntas que has conseguido. Te han dado 2, puede ser que saques 2 más, ya tendrías 4 preguntas, o 3 preguntas, ya eso es libre de ti. Vamos al 2. En el punto 2 vas a hacer determinación de la hipótesis. Esto que estamos viendo son pasos del método científico y van a convertirse en subtítulos de nuestro informe. Son subtítulos, tienes que escribir así, ¿no? Problematización o pregunta de indagación y le contestes con las preguntas. Luego escribes 2, determinación de la hipótesis. Y aquí escribes la hipótesis que has formulado para tu investigación. Tienes que formular una hipótesis. Entonces, causa, efecto. Si le echo limón, entonces. Si no le echo limón, entonces. Tú puedes formular 2, 3 hipótesis, ¿ya? Mínimo es 1. Entonces, eso es lo que va a orientar la investigación. Tu hipótesis. Entonces, recuérdate, es causa, efecto. Luego vas a identificar las variables. ¿Cuál es la variable independiente? Las variables independientes en tu investigación, ¿no? ¿Y cuáles son las variables dependientes? ¿Cuál es la variable dependiente en tu investigación? ¿Y cuál es la variable intervinientes en tu investigación? Entonces formula eso, ¿ya? Las variables independientes van a ser aquellas variables que tú vas a poder medir. Decir, no, yo quiero tanto, yo quiero esto. Eso que tú puedes establecerlo son variables independientes. En otras palabras, son las causas. Y la variable dependiente es la variable que vas a controlarlo. Vas a controlar en una tablita. Esa es la variable dependiente. Y la variable interviniente son aquellos que a veces afectan nuestra experimentación, pero que no la estamos controlando. Por ejemplo, te voy a dar una idea, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Ahí está la temperatura, no lo estás midiendo. Entonces son variables que a veces afectan, pero que no lo estamos controlando. Continuemos. En el número 4 tienes que escribir tu resumen de información teórica. ¿Te acuerdas que tienes una lecturita que te han dado? Eso vas a leer 3, 4 veces. De esa lecturita le sacas resumen, ¿no? Miren, si está con
10 renglones, lo convertirás pues en 5, 6, 4, no sé, pero un resumen que signifique lo más principal de ese, ¿no? De tal manera que sea tu información teórica que te está guiando la experimentación. En el número 5 vas a hacer la experimentación realizada. Ahí vas a poner en el A, materiales usados. Escribe todos los materiales que has usado. Si has usado un plato, plato. Has usado cuchillo, cuchillo. Si has usado tenedor, tenedor. Si has usado reloj, reloj. Lo que has usado, ¿ya? Lo que has usado le pones en tu experimentación. Ahí son evidencias que realmente lo has hecho, porque si no lo vas a hacer, vas a poner cualquier cosa, ¿no? Pero si lo has hecho, vas a poner solo lo que has usado. Entonces el profesor se va a dar cuenta. En la B, pones procedimientos realizados de la experimentación, paso por paso. Primero, ¿qué has hecho? Por decir, primero he cortado la manzana, ya. Primero has cortado la manzana, así le digo, he cortado la manzana en 2. Después, ¿qué has hecho? He colocado en un plato, así, paso por paso, el procedimiento, ¿ya? Todo lo que has hecho de la experimentación. Luego, en el número 6 vas a poner resultados obtenidos y vas a poner este cuadrito. En este cuadrito, mira, vas a anotar, ¿no?, el tiempo, que estás controlando el tiempo, es una variable, y la observación de la mitad del fruto es la otra variable, ¿ya? Aquí hay dos variables que están trabajando. Entonces, aquí vas a escribir, a los 30 minutos, ¿qué pasa con esa fruta que no está puro, sin nada, sin limón? ¿Qué pasa? Le escribes, lo veo, no sé, un poquito oscuro, se está oscureciendo, medio cafecito, no sé. Lo que veas, pues lo que observes minuciosamente, escríbele. Y le observas también a la otra mitad con limón, ¿qué está pasando? ¿No? Y así sucesivamente, a los 60 minutos, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Así, anotas tus 8 anotadas. Estas evidencias son evidencias que estás realizando la experimentación. Y en la parte 7 vas a hacer la interpretación y verificación de la hipótesis, o sea, vas a interpretar esto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha comportado así, la mitad puro? ¿Y por qué se ha comportado la mitad con limón? Ahí ya sacas tus conclusiones, tu interpretación, ¿qué está sucediendo? Y verifica si la hipótesis que te has planteado se cumple o no se cumple, si se cumplió o no se cumplió. Y en la 8 pones conclusiones de la investigación. Y aquí esta conclusión es importante. Mira la matriz que hemos leído, ¿no? Que tienes que concluir usando los conocimientos científicos que has comprobado y has explicado de acuerdo con la lectura y con tu experimentación. Es muy importante que hagas una buena conclusión. Continuemos. Ahora se te está alcanzando estas preguntas para responder en tu cuaderno. De acuerdo a todo lo que ya has aprendido hasta estas alturas, tienes que responder, ¿no? ¿Crees que todos los alimentos se oscurecen, es decir, se oxidan, o al mismo tiempo? ¿Qué hace que los alimentos se oscurezcan? Entonces tienes que contestar. Si una palta, papa o plátano comienza a oscurecerse, ¿por qué no deberíamos desecharlo? Y a una opinión, ¿no? Porque si lo desechas, de hecho que gastamos plata, ¿no? Entonces, ¿por qué no deberíamos desecharlo? ¿En qué caso crees que se tiene que descartar una palta o un plátano? Contestas. ¿Cuál crees que se oscurece más rápido? ¿Un alimento crudo o uno cocido? Explica. ¿Bien? Explícalo. Si es posible, si tienes tiempito, haz el experimento. ¿Ya? Igualito haces como ahora, ¿no? Le pones uno crudo y uno cocido, el mismo alimento. Y miras cortadito a ver si se oscurece o no. ¿Cuál se oscurece rápido? Puedes hacer tu experimentación también, ¿por qué no? Pero explícalo. Ahora te dan una lectura más. Esta pequeña lectura, léelo varias veces. Trata de entenderlo lo mejor posible. ¿Ya? Si es posible, puedes consultar a tu diccionario para entender mejor. Entonces tienes que leer esta pequeña lectura que te están dando y gracias a ello vas a contestar 2 preguntitas más. Esta preguntita más, ¿no? 2. ¿Por qué crees que estos métodos de preservación están permitidos? Contestas.
¿De qué manera estos métodos contribuyen a la sociedad? Contestas. Ahora te dan, mira, otra lecturita. Una de las propuestas amigables con el ambiente para reducir el desperdicio de alimentos en restaurantes es el método PEPS, que significa lo primero que entra a la despensa es lo primero que sale al cliente, ¿no? Eso significa este símbolo. Lo primero que entra a la despensa es lo primero que sale. Lo primero que entra es lo primero que sale. Es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, te hace la preguntita. ¿Cómo se podría implementar este método PEPS para alimentos frescos en tu casa? ¿Cómo podrías hacer? ¿Y cómo ayudaría al ambiente? Haz tu opinión. Aquí es muy importante tu opinión y debes contestar como todo un científico. Hasta ahí es tu evaluación diagnóstica, mi querido estudiante, y desde ya te deseo que tengas muchos éxitos. Ya sabes que es una evaluación diagnóstica. Si tienes la necesidad de consultar a tu maestro, lo puedes hacer, pero ten en cuenta que no sea como las clases normales, porque puede considerar tu maestro que no tienes desarrollado tus competencias. ¿Qué va a pasar si no entregas tu evidencia? Te va a considerar que estás en inicio, que no puedes. Tu competencia no funciona. Entonces, no conviene, mi querido estudiante. El reto está dado y me parece que sí está a la altura de todos ustedes, mis queridos científicos, a responderlos. Y será hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes.